El tema a presentar hoy es el dorso curvo en la edad pediátrica. Mi nombre es Felipe Cárcamo, soy residente de traumatología de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Introducción. La cifosis torácica es el ángulo que se forma entre la plataforma superior de la vértebra torácica número 1 o la torácica número 4, según donde uno lo lea, y la plataforma inferior de la vértebra torácica número 12. El dorso curvo se menciona con distintos nombres como cifoscoliosis, hipercifosis. El ángulo para determinar la cifosis es el ángulo de Cobb, que es el considerado el gold standard, pero existe controversia para definir cuánto es lo normal del ángulo de Cobb. Históricamente, el dorso curvo se considera cuando está dos veces sobre el promedio o dos desviaciones estándar sobre el promedio. Y el promedio se va a determinar por la edad del paciente. Existen diferentes estudios que han publicado cuál es el valor normal de la cifosis torácica y este va variando según el año en el que se haya publicado y además va aumentando según la edad que tenga el paciente. A modo general, y se podría decir que lo que más se repite para determinar el diagnóstico de la hipercifosis es que éste tenga un ángulo de Co sobre los 45 grados, considerando el valor normal entre los 25 y 45. Entender y conocer el balance sagital y que existen distintos tipos de estructura de la columna vertebral va a permitir entender que la hipercifosis produce una alteración en el equilibrio y en la economía de este balance sagital. Y esta alteración va a producir una activación muscular que es significativa y dolorosa. Por lo tanto, es lo que nos va a determinar y provocar la clínica en los pacientes con un dorso curvo o hipercifosis. Y esta clínica está determinada por una dorsalgia. En la mayoría de los casos puede haber un dolor lumbar que es secundario y también es importante en el examen físico buscar desniveles, rigidez y alteraciones de piel que nos puedan que nos puedan orientar a alguna causa secundaria. Los desniveles se pueden ver al evaluar la pelvis o que refiere a una dificultad para mirar hacia el frente. Es importante evaluar la rigidez, ya que si es flexible, se descarta una enfermedad de Scheuermann, que es una de las causas principales de un dorso curvo. También dentro de la clínica hay que hacer un examen neurológico buscando algunas alteraciones que nos puedan orientar a una causa secundaria. Y hay que saber y conocer que las alteraciones cardiopulmonares se van a dar en los casos de que la cifosis sea severa, mayor a 100 grados, 90 grados, en algunos estudios. El estudio imagenológico se realiza con una radiografía de columna total, antero-posterior y lateral. Esto nos va a permitir determinar y conocer la severidad. Al hacer un seguimiento uno puede ir evaluando la progresión y también nos va a permitir definir el tratamiento que requiere. Es importante también realizar radiografías dinámicas, ya que según la corrección debe ser mayor al 40%, uno podría considerar que es una hipercifosis flexible, por lo tanto no descarta, como bien dije, una enfermedad de Scheuermann. Es importante conocer también el grado de Richter, que es el grado de maduración esquelética, lo que también nos va a orientar al tratamiento al que se puede, eh, con el que se puede manejar la hipercifosis que requiere tratamiento quirúrgico. Entendiendo que en los grados 4 y 5 se considera que ya alcanzó la madurez esquelética y por lo tanto no va a haber una progresión mayor
de esta deformidad. El estudio con resonancia se puede considerar como indicación preoperatoria, cuando existe la indicación, y es importante considerar o conocer que esta puede estar alterada incluso con una clínica normal. Por eso siempre que uno tiene indicación quirúrgica debe realizar la resonancia. Nos sirve para descartar anormalidades neuroaxiales, que incluso están descritas hasta el 20%, aunque cerca solamente de un 5% se produce algún cambio en el planning quirúrgico. Y también se debe realizar una resonancia en caso de que exista algún signo de compresión, aunque no sea dentro del manejo o del planning preoperatorio. Al estudiar la etiología del dorso curvo, uno puede clasificarlo y se encuentra también dentro de la literatura clasificada de diferentes formas. Existe el dorso curvo de causa postural, idiopático que es multifactorial, el dorso curvo secundario en donde se puede dividir por múltiples etiologías, dentro de ellas la cifosis de Cheverman, tumorales, por enfermedades neuromusculares, postraumática, postinfecciosa. También existe la etiología funcional y la etiología congénita. Dentro de la etiología, la enfermedad neuromuscular podría considerarse un grupo aparte a las etiologías secundarias, ya que ésta tiene su manejo, su evolución distinta a lo otro ya indicado. Dentro de la etiología, el dorso curvo postural se produce en la etapa prepuberal y puberal. Es una enfermedad o una deformidad que es reductible, que no produce dolor y que no va a progresar. Se considera reductible ya que esta deformidad va a desaparecer cuando se produce un bending anterior de la columna. Clínicamente, los pacientes que tienen una antepulsión de hombros, un balance sagital normal, por eso son indoloros, no producen alteraciones neurológicas y va corrigiendo a medida que corrige la madurez, o a medida avanza la madurez esquelética. El dorso curvo idiopático es multifactorial, se produce en la etapa prepuberal o puberal, va a evolucionar con rigidez, siendo inicialmente dorsos curvos que son flexibles. En estos casos no existe alteraciones neurológicas y el tratamiento es principalmente con la actividad física y el corsé está pocas veces indicado. El dorso curvo congénito es rígido, no armónico, hay defecto de la formación y segmentación vertebral, eso obviamente le da mucha mayor severidad, más sintomático, va a producir diferencia en el crecimiento de los elementos anteriores y posteriores, por lo tanto son deformidades mucho más severas, produciendo así alto porcentaje de complicaciones como alteraciones neurológicas, urológicas o cardíacas. El dorso curvo neuromuscular es progresivo. El corsé puede ayudar a alentecer la progresión de esta, pero no va a detenerlo. El tratamiento en la gran mayoría de las veces es quirúrgico, obviamente con resultados o con outcomes no siempre del todo satisfactorios y que a pesar de lograr una corrección va a persistir o puede persistir la deformidad. El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo lograr un balance espinopélvico, sagital y coronal normal, lograr mejorar la capacidad respiratoria, mejorar la capacidad cardiopulmonar, disminuir el dolor e incluso en pacientes con deformidad muy severa que no deambulan, lograr una posición sentada que sea de confort para el paciente. Dentro de la etiología más frecuente, la enfermedad de Cheverman es la principal causa en los pacientes adolescentes. Incluso hasta el 8,3% de los pacientes adolescentes pueden presentar una enfermedad de Cheverman. Tiene una rigidez y progresividad que va de leve a moderada.
Es más frecuente en los hombres que en las mujeres y se presenta principalmente entre los 10 y los 12 años. También es importante conocer que la enfermedad de Sjögren es la segunda causa de dolor lumbar en el niño, siendo el dolor localizado principalmente en el ápex lumbar y, bueno, como dije, es la segunda causa que viene posterior o es posterior a la espondilolistesis. Tiene una heredabilidad de hasta un 74%. La etiología es incierta, existiendo diferentes eh, teorías como la biomecánica, la genética y otras. Dentro de la etiología biomecánica, Ogden postula que el estrés mecánico que se produce la alteración en la remodelación de los cuerpos vertebrales y esto va a aumentar la fuerza de compresión anterior, lo que provoca una detención del crecimiento y eso finalmente desarrolla o desencadena la enfermedad de Sjögren. También, dentro de las teorías biomecánicas, se considera la contractura de los isquiotibiales que va a producir un aumento del tilt pélvico y eso va a producir un acuñamiento de las columnas anteriores de la columna vertebral. También, menos frecuente, el esternón pequeño va a aumentar la presión anterior y eso también va a desarrollar una cifosis. Dentro de los factores genéticos, se considera que es una enfermedad con heredabilidad autosómica dominante de alta penetrancia, pero con distintos grados de expresión. Puede haber también causas genéticas en el sentido de que hay mayor relación con la necrosis avascular de los platillos vertebrales y la inhibición de la osificación neuronal. Otro de los factores se pueden considerar los hormonales, la presencia de quistes durales, la presencia de infección y sus consecuencias recidivantes o las consecuencias que éste genera y la espondilolisis. Dentro de la clínica, como bien dije, la segunda causa de dolor lumbar en los niños, este dolor se localiza en el ápex de la deformidad. Pueden haber deformidades compensantes como la hiperlordosis cervical y lumbar. Puede haber un desplazamiento o una protrusión anterior de los hombros y de la cabeza. Se puede asociar a otras deformidades como la espondilolisis o escoliosis. Y puede haber contractura de los músculos de la extremidad inferior como el psoas ilíaco o los isquiotibiales. E incluso pueden haber contracturas de los pectorales. Al considerar la historia natural de la enfermedad de Sjögren, esta se demostró que tiene una evolución benigna, en donde diferentes estudios que se siguieron los casos por gran cantidad de años mostraron, por ejemplo, Murray a los 32 años de seguimiento, que las curvas menor a 85 grados del ángulo de Cobb no representan o no tienen una diferencia en relación a la ausencia laboral o cómo afecta la actividad de la vida diaria secundarias al dolor. Ristolainen, en 17 casos seguidos por 42 años, una progresión promedio de desde los 45 grados hasta los 60 grados y no se relacionó la sensibilidad de beneficios. Por lo tanto, afecta medianamente la calidad de vida de las psicosis, que no son tan severas. En niveles 60, incluso 85 grados, uno podría considerar que los outcomes clínicos son buenos. Dentro de las complicaciones de la enfermedad de Sjögren están las neurológicas que se estudian con resonancia magnética, donde uno podría ver, por ejemplo, herniaciones, tifosis, quiste dural. Dijimos que las restricciones pulmonares son las complicaciones que se producen sobre los 100 grados de hipercifosis y esta enfermedad no se asocia a una osificación del ligamento longitudinal posterior. El estudio se realiza con una radiografía antero-posterior y lateral, en donde existen los criterios de Sorensen que nos van a determinar
el diagnóstico, los cuales son que exista una deformidad o una afectación de 3 o más vértebras contiguas con un acuñamiento mayor a 5 grados de cada una de estas vértebras, que tengan una irregularidad de las placas vertebrales y tengan una pérdida de la altura del disco, y que además existan nódulos de Schmorr. Aquí, por ejemplo, son pacientes de 16 años en donde uno puede ver que existe una armonía y no existe un acuñamiento o deformidad en las placas vertebrales en las placas vertebrales. Por lo tanto, no es un caso de una enfermedad de Scheuermann porque no cumple los criterios. A pesar de lo mencionado, existe una clasificación o existen distintos tipos de la enfermedad de Scheuermann, en donde la tipo 1, que es de deformidad principalmente torácica, que es la más frecuente, siendo muy rígida y cumpliendo los criterios de Sorensen, y esta se asocia a hiperlordosis cervicales y lumbares que son compensatorias. Pero también existe la enfermedad de Scheuermann atípica o la tipo 2, que es de afectación principalmente lumbar, siendo menos frecuente que la tipo 1, ya sea con un apex torácico o toracolumbar. Esta clínicamente es menos rígida, pero que tiene mayor progresión y no siempre va a cumplir los criterios de Sorensen. Dentro de la biología de este tipo específico, es más frecuente en levantadores de peso y en el sexo masculino. La enfermedad de Scheuermann se divide en el manejo conservador y el manejo quirúrgico, siendo el manejo conservador caracterizado por el manejo del dolor con medicamentos y con modificaciones del estilo de vida; la terapia física, en donde se realiza una elongación y fortalecimiento de la musculatura extensora de la columna, además de una elongación de los isquiotibiales, y hacer consciente del control postural al menos 20 minutos al día. Gente. Además, el bracing o el manejo con algún tipo de órtesis también está recomendado según el nivel de la deformidad. Y el manejo quirúrgico se divide en un manejo ya sea en 2 etapas, con una fusión anterior y una fusión posterior, o solamente en una etapa con una fusión posterior. El manejo conservador se limita a pacientes que tienen una cifosis menor a 60 grados y asintomáticos. En estos casos, uno debería considerar el uso de AINES en caso de que presenten dolores esporádicos, cambios de estilos de vida y la terapia física ya mencionada. En los casos de que la cifosis sea entre 60 y 80 grados del ángulo de Cobb, presenten dolor o que presenten rigidez, uno debería considerar el uso del corsé, ya que estos logran reducir incluso hasta un 50% la progresión o la deformidad, pero en algunos casos pueden perder algún grado de corrección lograda. El mejor momento, los mejores resultados son en esqueletos inmaduros, ya que estos van a producir una mayor disminución de la progresión, y el uso de este es por 12 a 24 meses y se suspende cuando finaliza la madurez esquelética. El uso diario recomendado es por 16 a 23 horas al día. La terapia física se debe repetir al menos 20 minutos al día. Se realiza un fortalecimiento y estiramiento de la musculatura extensora de la columna, una elongación de los músculos isquiotibiales y un control postural. El uso del corsé como parte del tratamiento conservador, como bien dije, se utiliza en pacientes sintomáticos con rigidez o que tengan entre 60 y 80 grados el ángulo de Cobb. Va a estar determinado el tipo de corsé por el nivel de la deformidad o el tipo de la enfermedad de Scheuermann. Si es una enfermedad de Scheuermann netamente torácica, se utiliza el corsé de 4 o 5 puntos durante la noche y se completa durante el día
hasta lograr 22 horas de uso. El corsé de 5 puntos se utiliza para casos en donde exista además un desequilibrio muscular. En los casos de enfermedad de Chewerman toracolumbares, el corsé de 4 puntos es de uso durante el día mientras esté en la posición sentado. En los casos de enfermedad de Chewerman juvenil, hay que considerar el uso del corsé de Milwaukee por 16 horas. La indicación quirúrgica es aún controversial. Se puede considerar en deformidades que son dolorosas sin respuesta al tratamiento conservador. Otra indicación también controversial es el aspecto cosmético, cuando existen curvas que son funcionalmente progresivas o con déficit neurológico o con alteraciones cardiopulmonares, se debe considerar también el tratamiento quirúrgico. La técnica, como bien dije, puede ser en 2 tiempos o un tiempo, en donde se realiza una fusión posterior y anterior. Esta se considera principalmente para los pacientes que son adultos y con cifosis más rígida o severa. Y la fusión posterior, como estamos hablando de la vía pediátrica, debería ser la más considerada, ya que se va a preferir durante el crecimiento. Y esta revisión, si bien evalúa pacientes adultos y pacientes pediátricos, demuestra que el ejercicio tiene efectos positivos en el desarrollo o en la mejora del dorso curvo y que en los pacientes pediátricos este grupo concluye que deben ser manejados de forma multifactorial, multimodal, con ejercicio, con órtesis en caso de ser necesario, y esto va a tener mejorías a corto y a largo plazo. Esa fue mi presentación sobre el tema dorso curvo. Espero les haya gustado.